en este tiempo algo que está sucediendo, hermanos, y quiero hoy compartirte una palabra que Dios me dio, hermanos, allá en la iglesia, pero que creo que es algo general, hermanos, algo que debemos de los cristianos empezar a evitar, hermanos, o a cuidar esta situación, porque si nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, te vuelvo a repetir, hermanos, va a venir las situaciones que ya están en la Biblia, que el Señor dijo, va a venir todo esto, va a venir guerras, pestes, hambres, etcétera, etcétera, y ya está pasando, hermano. Eso ya es algo que todo mundo lo sabemos. El problema que no sabemos los cristianos es lo que está pasando con nosotros, hermanos. Porque a pesar de que haya una guerra en Israel, ahorita hay una guerra en Ucrania, no creas que no nos está afectando. Eso nos está afectando, hermanos, considerablemente, y no solo en la economía, sino que nos está afectando moral y espiritualmente, hermano. Hay una situación que está afectando a la iglesia, hermano, la cual está fuera de la visión de la iglesia, y cuando nosotros no tenemos esa visión, hermanos, pues decimos, no, todo está bien, no va a pasar nada, oro a Dios, Dios me ayuda y todo ok, sin problema, sigo yendo a la iglesia, voy de repente ya no voy, porque ya me sentí bien ese día, porque ya salí contento, porque muchos vienen al servicio, hermanos, a sentirse contentos, pero no vienen realmente a prepararse en los caminos de Dios, no vienen a decirle a Dios, Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Perdón por la exhortación, hermanos, pero yo les he platicado con algunos hermanos, digo, ahora soy pastor y me sale los días que llevo dentro, hermano. Y hoy el Espíritu Santo, hermano, y creo que no fui el único, pero el Espíritu Santo nos decía, la iglesia llega tarde. La iglesia no quiere prepararse. Pretextos hay muchos, hermanos, pero bueno, no te voy a regañar. Quiero decirte solamente, hermano, que el Espíritu Santo quiere que estés aquí temprano. ¿Por qué razón? No lo sé, hermano. Él sabe qué va a hacer contigo, pero no es lo mismo llegar corriendo a sentarte a tu banca que llegar y postrarte y derramar tus lágrimas. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo, hermanos. Llevo 15 años congregándome y durante esos 15 años, en la gran mayoría de veces Dios me ha permitido, hermano, estar en el altar, llorándole a Dios, suplicándole, hermanos, que ese día podamos sentir su presencia, que ese día podamos ser ministrados por la alabanza, ser ministrados por la palabra de Dios, pero también que ese día agrademos el corazón de Dios, hermano. Cuando tú y yo, hermano, salimos de esa parte, dejamos de tener visión en lo demás, porque el Espíritu Santo te quiere dar a ti, hermano, la visión de lo que está sucediendo, y la visión de que muchos cristianos estamos enfermos, hermanos. Estamos padeciendo una enfermedad crónica que no sabemos que nos va a llevar a la muerte, hermano. Y esa enfermedad, hermano, como cualquier otra enfermedad física, es una enfermedad que empieza con un síntoma y acaba con la muerte de la persona, acaba con la vida de la persona, hermanos. Pero aquí lo más peligroso es que si nosotros no sabemos atender la enfermedad, pues evidentemente vamos a adquirir la consecuencia final, ¿sí? Entonces, me gustaría que me apoye el equipo de multimedia a proyectar una imagen, por favor. Y esta imagen, hermanos, no sé si recuerden a este amiguito que está por aquí, ahorita que salga en la pantalla. Perdón, ¿están bien, hermanos, o necesitan el aire? Digo, del calor. ¿Necesitan el aire de los ventiladores? ¿Está bien? Ok, para que nos apoyaran los diáconos. ¿Sí se puede proyectar la imagen? Tantito, un minutito. Bueno, esta enfermedad les platico tantito. Yo creo que todos supimos de ella hasta que la vivimos, hermano. Hasta que nos sucedió, hasta que lo vivimos en carne propia, empezamos a aprender de ella, empezamos a darnos cuenta que en verdad existía, que en verdad era un problema, que a pesar de haberse dado muy lejos de esta zona o de este país, esta enfermedad, hermano, nos provocó una afectación a todos los seres humanos, hermanos, en muchas áreas. Y muchas personas, por desconocer esta enfermedad, sufrieron las causas más graves que podía provocar la enfermedad, como fue la pérdida de los seres queridos, hermano. Yo creo que todos vivimos esto. No sé si se acuerdan de él, ¿no? O ya se los olvidó. A nadie se nos va a olvidar jamás, hermano, los que vivimos esto. Decimos, el cochino COVID que llegó y nos puso mal a todos, hermano. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad, hermano, tenía un propósito, tanto en la vida de las personas como en la vida de la iglesia, hermano, en general.
Es triste saber, hermanos, que hoy mucha iglesia retrocedió cuando pasó esta enfermedad, hermano. Muchos de los que se congregaban se dejaron de congregar, hermanos. Iglesias que hoy, después de tantos años que pasó la pandemia, todavía no abren sus puertas, hermanos. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo de que suceda otra cosa igual. Y se acostumbraron, dijeron, pues, encontramos que es fácil la web, es fácil conectarse a una computadora y desde ahí ya adoramos a Dios, hacemos las cosas. Bueno, lo hicieron a su manera, porque eso no es lo que Dios establece, hermanos. Pero aquí el problema, hermano, no es tanto la enfermedad, sino que uno no sepa cómo atacar esa enfermedad. Uno no sepa, hermano, de qué manera podemos reconocer que estamos enfermos, hermanos. ¿Se acuerdan que cuando empezó esta enfermedad del COVID, muchos hermanos no sabíamos si era una gripa, si era un dolor de cabeza, una diarrea, porque no sabíamos los síntomas? Y muchos nos hacíamos los fuertes y decíamos, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Nada más me duele la cabeza, un dolor de cabeza cualquiera. Y a los días la temperatura empezaba a martirizar a la persona, y a los días la diarrea, y a los días, y nunca le escurrió la nariz, ¿verdad?, de un moco, porque creíamos que era una gripe, hermanos. ¿Y qué sucedió? Al final, muchas personas murieron, nada más porque se les cerró el pecho y ya no pudieron respirar, hermanos. Entonces, ¿cuándo empezamos a saber los síntomas? Hasta que empezamos a conocerlos en nuestra persona, hermanos, hasta que empezamos a darnos cuenta que verdaderamente había un síntoma que nos estaba afectando, que había una enfermedad en nuestro cuerpo, pero donde el síntoma nos estaba diciendo, hay una enfermedad en tu cuerpo. En ese momento, hermano, pudimos identificar que estábamos enfermos, pero no sabíamos de qué. Y es la misma situación de lo que hoy te hablo, hermanos. Hoy esta predicación se llama la enfermedad crónica del amor. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro amor se está enfermando, hermanos. Nosotros estamos enfermos en cuanto al amor y no hemos podido darnos cuenta que esa enfermedad nos ha afectado, hermanos. Mucho menos nos vamos a atender. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no, todo está bien, no va a pasar nada, yo voy a seguir normal, o sea, sigo yendo a la iglesia. Sí, el problema es que mucha gente está enferma. Igual que el COVID, muchas personas estaban enfermos, hermanos, y a pesar de esa situación que pasaba, parecía que no estaban enfermos. Inclusive hubo personas asintomáticas, ¿no?, que jamás sintieron un síntoma, pero sí estuvieron enfermos. Y que ya pasados algunos años, el COVID sigue dando, hermanos, sigue contagiando, y ahora sí ya les pegó, ¿no? Ahora sí ya varios que se vacunaron, varios que fueron asintomáticos, ya sufrieron los estragos del COVID. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que una enfermedad es así. Una enfermedad tarde o temprano va a tener ese efecto en tu cuerpo. Algunos al principio, algunos a media enfermedad y otros ya muy adelantado el tiempo, se manifiesta la enfermedad y provoca o tiene un fin. El fin es que la persona, hermano, pierda su salud, que la persona muera. ¿Y por qué pongo este ejemplo, hermano? Porque te digo, tenemos una enfermedad nosotros que el mismo Señor Jesucristo advirtió, hermanos, y que muy pocos está por muy pocos está dentro de su visión. No la vemos, no nos damos cuenta que estamos enfermos, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, bueno, va a suceder algo cuando pase esta situación, va a suceder algo en ustedes, en nosotros como iglesia. Y esto fue lo que Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará, hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, ¿se acuerda del capítulo 24 de Mateo? Son señales, ¿antes de qué? Del fin, hermanos. Y Jesús dio esta señal que para muy pocos, hermanos, está dentro de nuestro campo de visión. ¿Sabe por qué? Porque sí estamos viendo las guerras, sí estamos viendo los terremotos, pero no estamos dándonos cuenta que nuestro amor se está enfriando, hermano. Dicho en otras palabras, Jesús dijo, por el incremento de la maldad que va a haber en la humanidad, el amor de ustedes, mis seguidores, porque los que le hicieron la pregunta fueron los discípulos, no fue la gente. Los discípulos le dijeron, ¿qué señales habrá antes del fin? Y Jesús les dijo, entre otras muchas señales, les dijo, por haberse multiplicado la maldad, muchos de ustedes su amor va a enfermar.
va a empezar a padecer, va a empezar a tener problemas en el amor, hermanos. Y mire qué tan importante es que dice Corintios, 2 Corintios 13, que sin amor nada, ¿qué? Nada somos, hermanos. Y es tan importante, hermanos, para nosotros, que si nosotros no nos damos cuenta, entonces probablemente estamos viviendo tan enfermos, a punto de morir, hermanos, que va a llegar el momento en el que nosotros simple y sencillamente vamos a empezar a tomar decisiones porque estuvimos enfermos y no nos dimos cuenta, hermano, de eso. Y te quiero decir que hay mucha gente que estos días ha tomado esas decisiones. Ha tomado la decisión, hermano, de irse de la iglesia porque su amor se enfrió, porque se enfermaron, hermano. ¿Y qué crees? No se dieron cuenta jamás. Y el resultado final fue, me voy. ¿Cuál es la característica de esas personas? En esta iglesia no hay amor. En esta iglesia no me tratan bien. En esta iglesia esto, el otro. Y excusas y más excusas, hermano. Pero una de las realidades, hermano, que nosotros estamos viviendo como iglesia es que la iglesia se está enfriando. Es que el amor en la iglesia se está enfriando. O sea, es paralelo, hermano. Tú no puedes ser una persona espiritual si tú no eres una persona que tiene amor. Y viceversa, si tú no eres una persona que tiene amor, no puedes ser una persona espiritual. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la palabra de Dios dice claramente, si yo no tengo amor, nada soy. Puedo tener todos los dones que habla Corintios, hasta los dones nuevos que las personas dicen que hay ahora, hermanos, y puedes tener toda la sabiduría del mundo y puedes tener toda la teología del mundo, pero si no tienes amor, nada eres, hermano. Podemos tener todos los congregantes del mundo en una iglesia, hermanos, y si no hay amor, nada somos. Entonces, hermano, esta situación, hermano, al igual que en la medicina, yo la quise ver así, hermano, porque estuve estudiando un poquito ahí de la medicina, tiene 3 fases, y que las descubrí que estaban en la Biblia. Dije, órale, Señor, verdaderamente están en la Biblia estas situaciones que está pasando con tu pueblo, porque son cosas que nos está pasando a nosotros, hermano. La medicina cataloga a una enfermedad crónica con 3 fases: la fase de crisis, la fase crónica y la fase terminal, hermanos. Son 3 fases. En la primera fase, dicen los especialistas en la salud, que comienzan los síntomas. Es donde todos sabemos que algo anda mal. Cualquier enfermedad, hermanos. Empieza el síntoma, te empiezas a sentir mal, te duele la cabeza, etcétera, etcétera. Te mareas, te desguanzas, te duele el pecho. Hay un síntoma, hermanos. Es la primera fase, es lo que definen como fase de crisis los médicos. Y ahí es donde todo el mundo se preocupa porque dice, bueno, creo que algo anda mal y parece ser que tengo que ir al médico, ¿no? O tengo que bajarle no sé cuánto les gusten aquí los tacos de carnitas, hermanos, o nos gusten, ¿verdad? Porque a mí también me gustan. Las grasitas y etcétera, etcétera. Y sabes que algo tienes que corregir. ¿Por qué? Porque empieza a haber una fase de crisis, o sea, es donde te sientes mal. La siguiente fase es la fase crónica. Es donde el enfermo va a vivir ya con la enfermedad, hermanos. O sea, sabes que te sentiste mal, empezaste a orinar mucho, te empezó a dar mucha sed, etcétera, etcétera. Fuiste al médico y te dice, tiene diabetes. Bienvenido al club de los diabéticos. Y tanto la persona como la familia deben de aprender a vivir con la enfermedad, hermanos. Y hablamos aquí de muchas enfermedades, también está el cáncer, hermanos. No es fácil recibir una noticia así, pero una persona que recibe una noticia que tiene cáncer, pues evidentemente regularmente no va sola, va acompañada. Y más si es un niño, hermano, que recibe la noticia, ¿sabes qué? Tu hijo tiene cáncer en los huesos, tiene leucemia. Es algo fuerte, hermano. Pero en la fase de crisis, en la fase crónica, la persona, tanto la familia, empiezan a aprender a vivir con la enfermedad, hermanos. ¿Por qué razón? Porque la enfermedad ya está ahí, ya la tiene, ya la adquirió. Entonces, esto es lo que los médicos dicen, ¿sabes qué? Esta es la fase crónica. Y hay una tercera fase que es la fase terminal, que es la fase donde, pues literalmente, hermanos, es la pérdida del ser querido, donde culmina la enfermedad su propósito. Afectó tanto la salud de esa persona que llegó a degradarla al punto de que la persona pierde
la vida, hermanos. Esa es la fase terminal, ¿no? Entonces voy a ocupar estas 3 fases para mostrarte, hermano, cómo nosotros estamos enfermos y tenemos una enfermedad crónica en nuestro amor. Y algo de reconocer, hermanos, es de que todos podemos entender que la enfermedad es una fiel compañera, ¿sí o no? Porque a donde quiera que vayamos, vaya con nosotros, hermanos. O a usted o a alguien de los que aquí llega a tener una enfermedad como las que acabo de mencionar, o le puede decir al enfermo, mira, ahorita voy al templo, te dejo en la casa y al rato regreso, ¿verdad? No, la enfermera dice, yo voy contigo, no te preocupes. A donde vayas yo voy contigo. La enfermedad es una fiel compañera, hermanos. Eso significa que nosotros no podemos hacer los sanos aquí y los enfermos afuera, o viceversa, los enfermos aquí y los sanos afuera, ¿sí? Cuando tú estás enfermo, la enfermedad va a ir a donde quiera, hermano. A tu casa, a tu trabajo, a tu escuela, a la calle donde andes, a tus actividades sociales, en el templo, hermano. Por eso es que le digo, o sea, necesitamos entender, hermanos, que nosotros estamos sufriendo una enfermedad que va con donde quiera que vayamos, y por más que tratemos de decir, no pasa nada, estoy bien, estoy en paz con Dios. O esos hermanos que, no de aquí, hermanos, sino de allá de Ocotitlán, que se han alejado de la iglesia, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Le mando un mensaje, ¿por qué no ha ido al templo, hermano? Estoy preocupado por usted, etcétera. ¿Y sabe cuál es su respuesta? Pastor, no se preocupe, yo estoy bien. No está bien, evidentemente, ¿verdad? Pero esa es la respuesta que damos, hermano. ¿Por qué razón? Y no solamente los que no vienen, sino también los que venimos y sabemos que estamos mal. ¿Y qué crees? Y decimos, yo estoy bien. ¿Para qué llego temprano si estoy bien? Si de todas maneras, cuando llegue va a estar la alabanza. Pues que en la alabanza el Señor te quiere sanar. Que en la alabanza el Señor te va a empezar a limpiar tu corazón, va a empezar a hacer muchas cosas. Pero ese tiempo que tú no le quieres dar al doctor de doctores, hermano, ¿qué crees? Es tiempo que tú estás perdiendo de tu tratamiento, ¿sí? Entonces, todos, hermanos, tenemos que entender esa parte. Por eso lo ejemplifico con esta parte, con una enfermedad, hermano. Así que, a donde vayas, la enfermedad va a ir contigo. Y es justo, hermano, donde entra lo que dice la palabra de Dios. Que Cristo no vino ¿a quién? A los sanos, sino ¿a quién? A los enfermos, hermano. Cuando hice esta predicación que el Señor me la daba, dije, Dios, estoy bien enfermo. De verdad, hermano. Porque cuando creemos que ya estamos bien sanitos, nos damos cuenta que todavía estamos enfermos, hermanos. Jesucristo vino a los enfermos. Cuando tú dices, no estoy enfermo, ¿se acuerdan de esos personajes que en el Antiguo Testamento le dijeron a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. Él es nuestro Padre. Y Jesús les dijo, está bien, si ustedes dicen que no están enfermos, yo les digo que no vine a los justos, sino a los pecadores. Hermanos, el propósito de Jesús no ha cambiado en nuestras vidas. Él sabe que tú estás enfermo, que te vas a enfermar. Él te lo advirtió como a Pedro. Mira, por la maldad tu amor se va a enfriar. Y muchos a pesar de eso somos necios como Pedro y le decimos, no, Señor, mi amor no se va a enfriar, jamás va a arder como una antorcha. No, Señor, yo te prometo que no me voy a enfriar, que yo voy a estar siempre amando a mis hermanos. Te voy a decir algo, hermano, es una mentira, porque no amamos siempre a los hermanos. Había un hermano aquí que yo creo que la mayoría conoce, pero él cuando llegó a la iglesia nos dijo, no, hermanos, cuando yo llegué a todos los veía como ángeles. Pasaron unos meses, dice, y ahora los veo como demonios. ¿Por qué razón, hermano? Porque entró en una etapa de enamoramiento, porque hubo un enamoramiento de parte de Jesús, fue lleno del Espíritu Santo, y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hermano, empiezas a sentir lo que Dios siente. No quiere decir que tú ya lo tienes, ojo, Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo?
Ay, hasta me lo preguntan, hermanos. A ver, creo que vamos a regresar a unas clases de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Y cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa en nosotros? Empezamos a sentir lo que Él siente. Y aclaro, no lo tienes tú. Muchos que aquí le decimos a Dios, Dios, lléname de amor. Dios no te puede llenar de amor, hermano. Porque el amor es una acción, es una decisión, no un sentimiento. O la Biblia dice, Dios da el amor a cada uno Dios le dio amor, una medida de amor, como la fe. Dice que Él a cada uno nos dio una medida de fe. Pero el amor no dice que Él nos dio amor por medida, hermano. Solamente dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, hermano. Y ahí es donde entra el detalle. Que nosotros, hermano, por querer evadir nuestra responsabilidad, aquí puedo orar, Dios, lléname de tu amor, de tu unción, de tu fuego, úngeme, Dios. Pero sales al talento y ves a un hermano que te cae gordo y ¿qué crees que haces? No comes. Vámonos. Al fin que no puedo comer puerco hoy Semana Santa. Se vuelven hasta católicos, hermano. ¿Se acuerdan? Vámonos, hoy es viernes de vigilia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque está saliendo lo que realmente hay en ti. Esperas la oportunidad de que tu hermano caiga, de que tu hermano se equivoque, de que tu hermano te ofenda y lo empiezas a desparramar con toda la iglesia. Pastor, pero yo no estoy diciendo algo que no sea cierto. No, yo lo sé que no estás diciendo que no sea cierto. Pero entonces yo tengo que decir lo que me hizo, sí, pero no se lo digas a otros. La palabra de Dios dice bien claramente el Señor Jesús, si tu hermano te ofende, ¿qué tienes que hacer? Ir y hablar con él. Y reconcíliate. No te dice el Señor, ve, cuéntale a quien más confianza le tengas y dile lo que te pasó en la iglesia. Dile que los hermanos de la alabanza te hicieron el fuchi, que no te saludaron. Dile que los hermanos del talento te sirvió un taco con menos longaniza que el anterior. Y así estamos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque estamos, hermanos, empecinados en no decir que no estamos enfermos. Y la realidad es que estamos enfermos, hermanos. Tenemos un problema en nuestras vidas, que cuando tú dejas de venir al sanador, es donde empieza a ver el primer síntoma en tu vida, hermano. Y este primer síntoma, y es donde empieza la fase de la crisis, hermano. Te quitas los lentes rosas. Yo le decía a este hermano, es que ya te quitaste tus lentes rosas, por eso ahora todos los ves como demonios. Pero siempre fuimos demonios, no te preocupes. Le digo, es donde entra la fase de la crisis, hermano. Y uno de los principales síntomas, hermano, de la enfermedad del amor, ¿sabe cuál es? La indiferencia. Es el principal síntoma que da a notar que esa persona está enferma, hermano, que tiene una enfermedad en su amor. Empiezo a llegar tarde. Total, ¿para qué llego temprano? Si los demás llegan tarde y los demás están igual de enfermos que tú. Empiezo a dejar de hablarle a ciertos hermanos. Empiezo a dejar de asistir a ciertas actividades que asistía. Muchos no vienen a la oración, hermano, por indiferencia. Que vengas a la oración. No creas que los que vienen no tienen nada que hacer en su casa. ¿Qué crees? Tienen las mismas cosas que hacer que tú. Tienen que gastar el mismo pasaje que tú. Pero ¿qué crees? Aquí están. Y la iglesia empieza a ser indiferente, hermanos, como si nunca Dios hubiera hecho nada por nosotros en nuestra vida. Nos cuesta venir a la oración, nos cuesta venir al servicio, nos cuesta trabajar en algo en la iglesia, hermanos. Vean hoy, no ven muchos servidores de esta casa, hermanos. ¿Por qué razón? Porque tuvieron que dejar su comodidad. Y los que nos quedamos, hermanos, es bien difícil hacer entender que si
Ya se fueron unos, gloria a Dios, Dios va a bendecir ese evento. Pero dicen por ahí, va, los músicos, el show tiene que continuar. O sea, la palabra de Dios se tiene que seguir dando, la administración se tiene que seguir dando, hermano. Dios ha prometido a esta casa, hermanos, cosas grandes. No sé si usted lo sabía. Dios ha prometido a Betel cosas grandes. De aquí soy, hermano, de Betel. Los que no me conocen, de aquí soy, de Betel, hermanos. Y le creí a Dios y Dios dijo, yo voy a sacar ríos de este río grande que está aquí en Betel. Pero, hermano, para tú empezar a creer las promesas de Dios, no debes de ser indiferente, hermano. Uno empieza con la indiferencia, hermano, la cual se define como la falta de sentimientos hacia algo o hacia alguien, hermano. Ya te da igual. Es la hermana tal, sí. Es el hermano tal, sí. Ya no nos da igual, hermanos. Ya no nos interesa, hermanos. Voy a hablar porque me toca ir a evangelismo. Los que nos han visto allá en evangelismo, ya no nos interesa ir a evangelismo, hermanos. Pues que vayan los que van siempre. Esta última vez que fuimos, hermanos, una mujer se acercó y dijo, yo quiero de esa bendición. No se refirió al pan ni a la comida, hermanos. ¿Sabes a qué se refirió? A los hermanos que estaban orando por ellos, los que lo estaban abrazando. ¿Y la demás iglesia dónde estaba, hermanos? Porque no era una persona la que quería eso, eran muchos hermanos, ¿sí? Y se acercaban y decían, yo quiero de esa bendición. Pero cuando eres indiferente, hermano, pues dices, ¿para qué me paro temprano el domingo? ¿Para qué llego temprano? No, mejor sigo viendo en Familia con Chabelo y ya hasta las 11 llego, 11:30. Y seguimos, hermanos, se avientan otra serie de Netflix por la mañana y dicen, total, pues, si los levitas llegan al cuarto para las 11, que yo no llegue a las 11:15. Y empieza a haber esa indiferencia, hermano, con nosotros, porque ya pasó el enamoramiento. Los que llegaron a Cristo, ya pasa el primer amor, como dice la escritura, hermano, y ya no quieres, ya te da igual llegar temprano, llegar tarde, hacerlo, no hacerlo, obedecer, no obedecer, hermanos, que es otra de las razones, Con tal de no obedecer muchos, lo que hacemos es evadir. No, pues ¿para qué voy? Me van a mandar a hacer esto, mejor no voy. Entonces, hermano, como ya pasó ese enamoramiento, comienza a haber esa indiferencia. Comenzamos a sembrar eso en la iglesia, hermano. Y déjame decirte que es desde que tú no asistas a algo, hermano, eso es indiferencia. Está la oración, hermanos. No les pido ahorita que levanten sus manos cuántos vienen a la oración, porque ya sé cuántos vienen. Pero viene menos del 30%. Viene menos de los que empezamos el servicio, hermanos. Así se los digo. Y es triste, hermano, porque está habiendo esa indiferencia. Hubo un pastor, hermano, afroamericano en Estados Unidos, llamado Martin Luther King. Este pastor, hermano, fue un activista social, defensor de los derechos humanos. En su tiempo, hermanos, cuando él estuvo en los Estados Unidos, él estuvo ahí viviendo y tuvo todo este proceso, hermanos. Él se daba cuenta de la discriminación que había en Estados Unidos con las personas de color, hermanos. Y pues era tan obvio, hermano, que él pues decía, a mí me tocó verlo. O sea, mi mamá, íbamos en el camión y si llegaba una persona de piel blanca, se tenía que parar mi mamá. Aunque ella fuera embarazada, lo que fuera, él se tenía que parar, porque le tenían que dar el lugar a los blancos. Y había mucha injusticia social, hermanos, mucha injusticia social, porque eran discriminados, no les permitían cursar carreras de ciertos rangos. Hay una película que me gusta mucho y que si algún momento puede verla para que se dé una noción de cuánta era la discriminación en ese tiempo. Se llama Mentes Brillantes. En esa película, hermanos, es una historia basada, una película basada en hechos reales, y la situación que había, hermano, era tan trágica que este hombre pues se inquietó, hermano. Él era pastor
pero se inquietó y dijo, no puede seguir esto así. No puede seguir caminando así mi nación. No pueden seguir haciendo esto con las personas que son como yo. No pueden hacerlo. Y este hombre sacó una frase que, vea, o sea, Dios sabe, hermano, que verdaderamente es así con nosotros. Y él dijo, lo preocupante no es la perversidad de los malos. O sea, no es lo preocupante que se levante la familia michoacana, el Cártel Nueva Generación. Eso no es lo preocupante. ¿Sabes qué dijo? Dice, sino lo preocupante es la indiferencia de los buenos. Eso es lo preocupante. Que los que saben hacer el bien, ¿qué? Están indiferentes. ¿Para qué voy a la oración? ¿Acaso tendré que orar hoy? No, allá están las hermanas de intercesión. Hermanos, hace 3 días me parece, fue una noticia a nivel nacional, pero sucedió allá de donde soy, en Morelos. Mataron a 2 pequeños, hermanos, a 2 niños de 6, de 4 años aproximadamente. Fueron a la tienda, hermanos, los mataron, los dejaron tirados en una barranca. Esa barranca era donde yo jugaba, hermanos, donde yo me la pasaba jugando. Dije, Dios mío, esto no está bien. Y sabe, hoy hermano, nosotros decimos, pues no está bien, pero no nos preocupa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no son sus hijos. El día que sean tus hijos, el día que sea tu familia, el día que seas tú, ¿sabes qué va a suceder? Vas a decir, Dios, ayúdame. Dios, haz justicia. Vas a estar aquí, hermano, postrado, clamándole a Dios, diciéndole, Dios, esto es injusto, Señor. Es lo que este hombre decía. Eso no es lo preocupante, que se levante gente mala. Lo preocupante es que los buenos están indiferentes, no hacen nada, se dan cuenta de las situaciones y no hacen nada. ¿Cuántos días oramos por Israel, por Ucrania, que empezó la guerra y todo eso, hermanos? Y después, pues ya me aburrí, Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay una diferencia en nosotros. Ya te empiezas a dar cuenta que tenemos el síntoma de la fase de crisis. Somos indiferentes, hermanos. Soy indiferente si me doy cuenta si un hermano viene o no viene a la iglesia. Es su problema. Que Dios lo ayude y lo bendiga y lo guarde, y la Santísima Trinidad, y ya. Pero ya somos indiferentes, hermanos. Ya no nos interesa si viene alguien, si no viene alguien, si está en un problema, si no está en un problema. Gloria a Dios por los hermanos que mandan un mensaje y contestan, amén, vamos a orar, amén, vamos a esto. ¿Sí? Y los demás, pues no, somos indiferentes, hermanos. No nos interesa, hermano. Este hombre, Martin Luther King, tuvo que luchar todo eso, hermano. Tuvo que luchar contra la adversidad que había en ese momento, contra el racismo, pero también tuvo que luchar contra la injusticia, porque, o sea, había injusticia en muchas áreas de Estados Unidos. Y sabes, hermano, Dios le permitió lograr hacer un cambio en su nación. Dios le permitió que se cambiaran muchas cosas, y una de ellas fue tratar de evitar el racismo ya en Estados Unidos, hermano. No digo que lo sigan practicando ciertas personas, pero ya hay leyes que lo prohíben, hermanos. Y fue gracias a lo que él luchó, hermanos. Pero algo que me impresionaba, hermanos, es de que este hombre lo mataron por defender eso. Lo mataron a una edad corta, hermanos, a una edad aproximadamente de 38 años. Y él decía, en su mejor discurso, dijo esto, hermanos. Dice, tengo un sueño en el que imaginaba donde las personas pudieran vivir en igualdad sin estar divididas por su raza. Y esa frase de tengo un sueño, hermanos, se volvió emblemática en Estados Unidos. Y me di cuenta de algo, hermanos, que solamente las personas que aman tienen sueños de algo mejor. Los que estamos dejando de amar, ya no nos interesa nada. Ni en tu propia vida, ni en tu propia iglesia, mucho menos en tu sociedad, en tu país y en el mundo en el que estás, hermano. Nos deja de interesar, hermanos.
La indiferencia nos lleva, hermano, a no tener sueños, a no poder decir, yo necesito ser sanado, Señor. Yo necesito orar por mis hermanos. Yo necesito hacer esto por mis hermanos. Porque hay indiferencia, hermano. Yo necesito llevar la palabra de Dios a los lugares donde no hay personas como yo, que están en una iglesia, sino que están en un hospital, están bajo de un puente, sin comer, sin dormir, drogándose. No podemos decir eso, hermano, porque nuestros sueños han muerto, hermanos. Nuestra indiferencia es cada día más notoria como iglesia. Veía que ahora, hace unos meses, mataron a un pastor en Chiapas, hermanos, el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese fue en México. ¿Y qué sucedió, hermanos? Al pastor le pedían 30,000 pesos de mordida. Y pues como no los pudo dar, pues lo mataron. Pero son iglesias que están en una zona rural, imagínense, hermanos. Y estaba la entrevista, veía la nota porque estaba en la entrevista con el líder regional de Chiapas, de los pastores cristianos. Y le hacían esta pregunta: ¿la iglesia cristiana pactaría con los ¿cómo se llama? Los narcotraficantes, como lo ha hecho la iglesia católica? Y este hermano dicen, pactar con ellos es aceptar lo que ellos hacen. Es asumir que lo que ellos están haciendo está bien y no está bien. Me sorprendió su respuesta, hermanos, porque verdaderamente muchos dentro de nuestra indiferencia preferimos pactar con el enemigo que realmente hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Y cómo pactas con el enemigo? No creas que haces un ritual satánico y no, eso es otro nivel. Tú eres más like. Quédate a ver una serie de Netflix, no vayas a la oración. Juega, pero que sean 3 series. Pero hasta que el cuerpo aguante. No leas la Biblia hoy. Juega, pero me la paso jugando Free Fire hasta que gane esa copa. O no sé cómo sea, yo no sé de eso, hermano. Y empezamos a pactar, hermanos, a decir, no, esto está bien por esto. Dejo esto por esto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ya nosotros no estamos solamente en la fase de crisis, estamos ya en una fase crónica, hermano. Y muchos, hermano, hemos estado en una fase crónica desde hace mucho tiempo, donde no solamente tuvimos el síntoma, sino, ¿sabes qué? Vivimos con la enfermedad. ¿Por qué razón, hermano? Porque el Señor Jesús dijo, por la maldad que se va a aumentar, tu amor se va a enfriar. Y sabes, hermano, todas las cosas que hemos visto malas a lo largo de nuestra vida han provocado que nuestro amor se enfríe, hermano. Es por eso que te decía, no creas que tú tienes amor. Nadie de los que llegamos a Cristo tenemos amor. No tenemos amor, hermanos. Dígame, ¿de dónde sacas el amor si traemos una vida destrozada? Si venimos de padres divorciados, si venimos de padres alcohólicos, si venimos de una familia que vivió en adulterio, hermano, ¿de dónde sacas el amor? Es una mentira creer que los cristianos debemos de amar a todos. Los cristianos no pueden amar a todos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque hay cristianos que van llegando que no traen amor. Como todos cuando llegamos en un principio no traíamos amor, hermanos. Y aún con todo eso, Dios nos va sanando y podemos empezar a amar, hermanos. Pero el que tú traigas amor, eso es una mentira que la sociedad impone, pero que también nosotros nos imponemos, hermanos. Porque si tuviéramos ese amor realmente, hermanos, no estaríamos como estamos hoy, hermanos, peleándonos entre nosotros, viendo el defecto del hermano, de la hermana. No estaríamos haciendo eso. ¿Sabes qué estaríamos haciendo? Proclamando el nombre de Cristo a las naciones, hermano. Podríamos ver la necesidad donde otros no la han visto. Pero hay necesidades tan evidentes que nosotros mismos no las vemos, hermano. Que nosotros mismos decimos,
Ay, ¿a poco hay necesidad de ir al hospital? Yo por eso le digo a la iglesia, vayan hermanos, porque dice un dicho, ¿verdad? Ojos que no ven, no vas a darte cuenta, hermano, que hay gente que necesita más que tú. Hace algunos años fuimos a la Ciudad de México a repartir, ¿cómo se llama? Alimentos y ropa, hermanos. Y nos sorprendía los testimonios que nos daban las personas de ahí que estaban ahí en el Metro Observatorio. Y nos decían, nosotros vivimos con 5 pesos al día. Compramos 3 pesos de tortilla y 2 pesos de salsa. Y con eso vivimos. Cuando le conté al pastor Eduardo, pastor, recogimos estos testimonios. Ya ve, hermano, por eso le digo, tráigame a la iglesia. Para que unos que se están cortando las venas, que, pastor, no tengo para comer, no tengo para esto, solo tengo 150 pesos. Y dicen, no me alcanza. Pero cuando tú vas, hermano, y ves a esa gente que verdaderamente así está en esta situación, es donde dices, estoy rico, no me hace falta nada, tengo todo lo que Dios. Esa gente, hermano, que yo hoy te pregunto, ¿qué crees que esté viviendo la madre de esos 2 pequeños que mataron, hermano? ¿Crees que la esté viviendo bien? Y tú y yo que conocemos la verdad, ¿qué crees? Estamos aquí, hermanos. Seguimos haciéndole berrinches a Dios, enojándote con los hermanos, enojándote con el pastor, enojándote con Dios, hasta Dios la paga, hermano. En lugar de que le digas a Dios, Dios, estoy enfermo, necesito ser sanado, necesito, Dios, cambiar esta situación. Ya no puedo seguir yo indiferente, ya no puedo yo seguir mal así, Dios. Muchos aquí, hermanos, y esto es algo que el Señor me muestra, muchos hermanos vienen a la casa de Dios, pero están con sus pensamientos en sus problemas. Y hablo de problemas sentimentales, hermanos. Problemas que tienes con tu pareja, problemas que tienes con tus hijos o tal vez con tu familia, porque te dijeron algo, porque marcaron tu vida, hermanos, porque tal vez una de esas personas fueron las que te provocaron un daño desde pequeño, una violación, una palabra mal dicha, hermanos, un maltrato recibiste. Y llevamos esas cargas, hermano, y no las queremos entregar a Dios y estamos con esa situación. Vimos todo ese mal, hermanos, y no es posible que tú ames porque tú viste tanto mal que dices, estoy igual que todos. ¿Cómo voy a amar si realmente mi amor está afectado? Y Dios no te está diciendo, mira, por cuanto ahora me conoces, ahora tienes la obligación de amar. Y debes de amar, dar amor que no tienes, hermano. Amor que solamente Jesús necesita darte. En el libro de Juan, capítulo 21, hay una historia, hermano. Que Jesús se dio cuenta que sus discípulos no tenían amor, hermanos. ¿Pero cómo? Caminaron con Jesús, sí, hermanos, pero no tenían amor. Aprendieron a amar, aprendieron a adquirir el amor de Dios, pero al principio no tenían amor y ya habían caminado 3 años con Jesús y vieron los milagros de la mano de Jesús, hermano. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿a quién qué? Jesús amaba, ¿a quién era? Juan, el que escribe el Evangelio. Dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces,
pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Quiero ponerte un poquito en contexto hasta ahí. ¿Qué había pasado con los discípulos, hermano? ¿Alguien se acuerda qué acababa de pasar con ellos antes de que se manifestara Jesús a ellos? Dice que ya se había manifestado otras veces, pero había una situación: los discípulos no podían reconocer a Jesús. Se cree que porque ya no era su misma figura física, tal vez, pero también no lo reconocían en su corazón. ¿Usted cómo reconoce cuando Dios está aquí, hermano? Se siente su presencia, ¿sí? Ellos ya no lo reconocían, pero había pasado algo con ellos. ¿Y qué había pasado? Habían matado a su maestro, hermano. Los discípulos vieron cómo mataron a Jesús, hermano. Los discípulos vieron, hermanos, cómo le dieron un asesinato cruel, hermanos. La cruz es de las torturas más grandes que ha habido en la historia, hermanos. La muerte en crucifixión, que fue inventada por los romanos, es de las torturas más crueles que hay humanamente, hermanos. Y los discípulos habían visto todo eso, hermano. Pero ¿sabes? El problema no era lo que habían visto, sino el problema era que aquel hermano con el que vivieron, con el que vino a hacer milagros, con el que ellos estaban y le servían y le ayudaban, hermano, y se dieron cuenta que él no era malo, se dieron cuenta que él no era pecador, se dieron cuenta que su propósito de él era ayudar a las personas. ¿Qué crees? Con todo eso le mataron, hermano. ¿Y qué habían visto los discípulos? La maldad del hombre contra un justo, hermano. Va a haber cosas, hermano, que en tu vida vas a ver injustas, sí, porque es maldad de hombre, hermano. Yo no sé qué Dios vamos a vivir en unos días. He escuchado siervos y me he preocupado porque digo, Dios, yo recibí lo mismo. Que dice, yo no sé qué va a pasar, hermanos, pero va a pasar algo. Pero no están profetizando cosas grandes para la iglesia, hermano. Están profetizando que en la iglesia vamos a pasar por situaciones, hermano, que nadie quiere vivir. Y si vas y les preguntas a los hermanos de Chiapas que mataron a su pastor, ellos te van a decir, ya están aquí, hermanos, las situaciones. El día que di este sermón, hermano, por la puerta estaba entrando una familia que venía de Michoacán porque la acababan de despojar de sus pertenencias. Y le dijeron los narcos, lárguense o los matamos. Y le robaron todo, hermano, su tierra, su casa. Hoy tú estás aquí muy cómodo, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque saliendo de aquí sabes que vas a llegar a tu casa. Sabes que está tu carro allá afuera. Pero, hermano, la maldad se sigue incrementando. La gente sigue viendo, hermano, cómo hay injusticia. Yo le digo a la iglesia, tú no le eches la culpa al presidente, hermano. Que hay inseguridad, eso no es culpa del presidente. Eso es una situación que no va a poder corregir nadie, hermano. Porque Dios sabe que debe haber un trato con México, porque Dios sabe, hermano, que van a haber situaciones con México, hermano. Que debemos de arrepentirnos de nuestro pecado, debemos de arrepentirnos de las cosas que no estamos haciendo bien, pero no creas que la iglesia sale librada, hermano. Porque la palabra de Dios dice claramente que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa. Yo no sé qué tú y yo vamos a vivir, hermano. Pero así como esa mujercita que de allá de mi tierra le mataron a sus niños, así ha pasado en la iglesia, hermano. Así le ha pasado, hermanos. Ver la maldad del hombre, hermano, fue lo mismo que vieron los discípulos. No fueron narcos, fueron los soldados, claro. Hoy tú y yo pues decimos, pues si viene el narco, pues siquiera corro a los soldados. Pero ellos, ¿a qué soldados corrían si ellos eran los que estaban matando a su Señor? Esa maldad que ellos vieron los afectó, hermanos. Pedro ya no podía reconocer a aquel que le dijo, no te voy a abandonar jamás, porque ya le había fallado también. Juan se acordó, pero a pesar de que Juan, hermano,
se sentía amado por el Señor. Y lo escribe, ¿no? Dice, yo era el discípulo amado. Él no hizo lo que Pedro. Él no se aventó al mar y corrió a buscar a su Señor. Él se fue en la barca y esperó hasta que la barca llegara y así estamos muchos, hermanos. A pesar de que a veces está aquí la presencia de Dios, no tomamos el llamado, no tomamos lo que Dios te está pidiendo que hagas, hermano. Porque Dios solo le habla al pastor o a los pastores. Dios nos habla a todos, hermano. Pero a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Cuando te dice, perdona a tu hermano. Menos vas a escuchar la voz de Dios cuando te diga, ve y visita a aquel enfermo, como Ananías. No vas a escuchar la voz de Dios cuando te dice, pasan los hermanos de evangelismo, te dice, vamos a evangelismo. ¿Sabes qué escuchas? Tienes que gastar más dinero. Eso es lo que escuchamos, hermanos, perdón. Pero si fuéramos diferentes y dijéramos, verdaderamente el Señor me está hablando y me está diciendo, ve a buscar a aquellas ovejas que tengo. Tú vas a hacer lo que Pedro, te vas a ceñir tu ropa y vas a decir, yo voy. Van mis pesos, pero también van mis pasos, Señor. Y muchos no queremos, hermano. No queremos salir de esa comodidad, no queremos decirle a Dios, verdaderamente Dios, yo quiero amar como tú me amaste. ¿Sí sabe qué significa eso, hermano? Amar como Dios nos amó. ¿Alguien me puede decir? Es que Dios te aceptó como eras. Y entonces tú, ¿por qué no puedes aceptar a tu hermano como es? Unas hermanitas llegaron al templo y me dijeron, pastor, yo me voy, porque aquí son muy feos conmigo. Hermana, Dios dice en su palabra, soporta a tus hermanos. Está bien, yo sé que no los ama ahorita, pero dice Dios, sopórtalos. Y no los soportamos, hermanos. Les vuelvo a repetir, ahora soy pastor y me doy cuenta y dije, ay, mira, qué chulos hijos de Dios, que no nos soportamos. Que ni siquiera al hermano con el que profesa la misma fe, con el que adora al mismo Dios, con el que tenemos el mismo bautismo en agua y en el Espíritu Santo, con él no puedo, menos con una persona, hermanos, que no es ni de tu familia y que no es ni de tu posición social y que no es tal vez ni de donde vives. Los discípulos, ¿sabes qué se les había olvidado? Predicar las enseñanzas de Jesús, hermano. O dice que Jesús los encontró en una campaña evangelística, o los encontró congregados orando como en el libro de los Hechos. No, hermano. Ellos se olvidaron de todo. Y Pedro dijo, yo me voy a pescar. Yo voy a volver a hacer lo que antes hacía. Yo voy a volver a estar en donde me siento seguro, donde me siento tranquilo. En los trabajos, hermanos, en la casa. Y es donde evadimos nuestra responsabilidad. Decimos, mejor me quedo a trabajar otras 3 horas extras. Total, puedo ir el domingo al servicio. Mejor no voy a evangelismo. Oro desde mi casa por los hermanos. Que Dios los bendiga y los ayude. ¿Sabes, hermano? La misma situación le pasó a los discípulos. Y Jesús sabía que ellos, hermanos, habían enfermado por lo que vieron, hermano. Ya estaban indiferentes a su llamado, ya estaban indiferentes a las enseñanzas, porque te voy a decir algo. Muchos creemos que en el libro de los Hechos, a partir de ahí, ellos ya tenían poder para sanar. Y los discípulos les fue dado poder antes. Jesús les dio poder para sanar a enfermos y para reprender demonios, pero a pesar de tener ese poder, ¿qué crees que pasó con ellos? Se apagaron. Se enfrió su amor, hermano. Y yo quiero decirte que muchos aquí, hermano, tienen ese poder, tienen esa autoridad de parte de Dios. ¿Y qué crees? Estamos apagados, hermano. No vamos, hermanos. No lo hacemos. Pero es diferente el día que tú digas, Señor, sáname. Y vas a ver que un corazón sanado, hermano, no necesita ya vivir con esa enfermedad. Y si viene la maldad, hermano, lamentablemente esto va a ser así. No te voy a decir Dios te va a sanar y ya no te vas a volver a enfermar.
¿O cuántos nos enfermamos del COVID y ya no nos volvimos a enfermar? Todos nos enfermamos otra vez, hermanos. Todos volvimos a pasar por el COVID, hermano. Hay enfermedades inclusive que para el hombre son incurables, hermano. Pero cuando Dios llega y hace las cosas, ¿qué crees? Él sí puede hacerlo. Porque para lo que para el hombre es imposible, para Dios es todo posible, hermano. Todo posible. Y lo que Dios evita es que llegues a la última fase, que llegues a la fase terminal, hermano. Jesús sabía que los discípulos estaban en la fase terminal, que estaban a punto de morir, porque dijeron en su corazón, todo fue en vano. 3 años dejé mi trabajo, 3 años anduve con aquel que lo mataron y aquí se acabó todo. Muchos así están con Dios, Dios ya se acabó todo y Dios dice, no he acabado contigo, pero si tú dices que se acabó, Dios quiere que te des cuenta, hermano, que Él no ha acabado. Hermanos grandes, yo exhorto mucho a mis hermanos grandes de edad. Pastor, yo ya no tengo fuerza, ya no le puedo servir al Señor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer? Mucho, hermano. Imponer sobre sus manos sobre los enfermos, ¿y qué cree que va a pasar? Van a sanar. Pero los hermanos grandes no dicen amén, porque dicen al Dios, ya acabó todo, Dios. Conozco a una mujer de más de 70 años que está activa sirviendo en una iglesia mucho más grande que esta, hermanos, y que está al lado de los pastores, y que no tiene coche, que llega caminando a los eventos, hermano, y lo que los hermanos le puedan apoyar, si es un ray o si es algo, hermanos. Pero más de una vez me la he encontrado caminando hacia su casa, hermanos, más o menos de aquí hasta Pilares, y en las noches, hermano. Y esa mujer se levanta, toma el micrófono y dice, hermanos, para la gloria de Dios, y empieza a dar testimonios de que fue a visitar a una persona, de que la persona sanó, de que se convirtió en una familia, de que se hizo esto, de que se hizo el otro, hermanos. Y muchos hermanos decimos a Dios, no, Dios, yo ya no. Mujeres que están tan amargadas, tan despechadas, hermanas, porque su marido les hizo daño. Viste la maldad de tu marido y ya, todos los hombres son iguales, ya, catalogas a todo mundo por igual, hermano. Y hay mujeres aquí que están tan lastimadas que ya dicen, no, ya no puedo hacer nada más. Dios, hermano, no se equivocó contigo, como no se equivocó con Pedro, como no se equivocó con Juan, como no se equivocó con ninguno de los apóstoles. El problema es que los que nos equivocamos somos nosotros y creemos que ya Dios acabó con nosotros, y Dios no ha acabado, hermano. Por eso Él se volvió a manifestar, no un día, no 2 días, no 3 días. 40 días dice la palabra de Dios que se manifestó a sus discípulos, hermano. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios? ¿Por qué 40 días? ¿Sabe por qué 40 días? ¿Cuántos días ocupa una mujer, hermano, para recuperarse de un parto? Moisés estuvo en el desierto con la presencia de Dios. Jesús estuvo en el desierto 40 días. Hay algo simbólico y algo que me mostraba el Señor es porque fue el tiempo que necesitaron para sanar. Fue el tiempo, hermano, que ellos necesitaban para sanar sus heridas, hermano. No fue fácil, no fue fácil, hermano, vivir una situación así. Tal vez hoy para ti, para mí es fácil, porque no lo estamos viendo con nuestros ojos, hermano. Pero el día que tú y yo vivamos algo así, hermano, vamos a comprender el dolor que sintieron otros cuando les mataron a sus hijos porque los secuestraron, cuando les mataron a sus hijos porque los violaron, cuando les mataron a sus hijos porque pasaron cosas, hermanos. Ese día es cuando uno comprende y cuando uno dice verdaderamente daña todo esto, Señor. Jesús, hermano, antes de que sus discípulos murieran, antes de que se cumpliera lo que decían los sacerdotes, los fariseos, se muere este, ya que se muere, se dispersan los demás y ya, se acabó todo.
Jesús se enfocó en sanarlos, hermano. Jesús dijo, ellos no van a sanar solos. Ellos no van a sanar por sus propios méritos. Ellos no van a sanar si van con un psicólogo, si van con un, ¿cómo se llaman los otros? Psiquiatra. Si van con quien vayan, no van a sanar. Muchos hermanos de aquí, y lamento decirlo, pero a mí me tocó vivirlo, en la familia hay problemas, ¿y qué creen que buscan la ayuda de quién? De los psicólogos. Un día alguien me llegó a decirme, pastor, es que creo que usted le está exigiendo de más a sus hijos. Dije, a ver, dígame, ¿cómo está eso? Es que la psicología dice, ay, dije entre mí, Dios mío. Y ya, me dijeron algunas cosas. Le digo, ok, hermana, gracias. ¿Sabes, hermano? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, hermano. Muchas de las enfermedades o la gran mayoría de enfermedades no se sanan, perdón, o su causa radica mucho en la alimentación, hermanos. Y muchas enfermedades se sanan si se corrige la alimentación. Los médicos dicen que se aborda casi un 90% de los problemas que desencadenan las enfermedades si la alimentación se corrige, hermano. Y Dios lo sabe, hermano, que la alimentación es importante. Y desde ahí tienes que empezar, iglesia. Porque estás enfermo y quieres, ¿qué nos pasa a muchos de nosotros, hermanos? Estamos enfermos de diarrea y ¿qué queremos comer? ¿Frutita? Nah. Papas con chile, ¿no? Los chamaquitos que les encanta. Un taco de carnitas, pues ya, total, me tomo otra coca con bicarbonato y limón, ¿no? Y ahí se la está echando, hermano. Y al rato ya no es una diarrea normal, sino es una diarrea cuata, ¿va? Que dice, ay, mejor me hubiera ido al doctor. ¿Sabes por qué hacemos eso, hermano? Porque nos queremos sanar nosotros solos. Pero no vas a poder sanarte, hermano, tu enfermedad del amor, hasta que tú vayas con el médico de médicos y él te empieza a dar el alimento correcto, hermano. Porque para sanar las heridas del pasado, hermano, solamente la alimentación que Jesús da es lo que sana, hermano. La herida que está en el pasado, solamente el alimento de Jesús. Y dice ahí la escritura que cuando ellos llegan a tierra, ya había unas brasas y unos peces, hermano, listos para comer. ¿Qué quiere decir? Jesús ya tenía el alimento para ellos. Aunque ellos habían pescado gran cantidad de peces, Él les dijo, no se preocupen, yo tengo una mejor comida. En Juan 4 el Señor le dijo a sus discípulos cuando habló con la samaritana, que los mandó por comida, ¿se acuerdan? Ellos los hubieran despedido de Didi Food o de Uber Eats o de Rapid, porque no fueron rápidos, llegaron bien tarde, ¿no? Dice que ya había acabado de platicar Jesús con la samaritana y que dijeron ellos, pues qué tanto hablaba con ella, ¿no? Y vieron que ya no comía su comida y les dijo, Señor, no come. Y Él les dijo, yo tengo una mejor comida. Esa es la comida que Él te quiere dar, hermano. Esos son los peces que Jesús te quiere dar, hermano. No tu propia comida, no que tú digas, bueno, voy a perdonar a mi hermano, a mi hermana, pero ya no le voy a hablar. Bueno, voy a ir a predicar, pero mejor mando nada más 100 pesos para el pan. Bueno, voy a ir a la oración, pero llego 7:45. Aquí se acaba a las 8, ¿verdad? 7:45 llego para que ya no me toque lo último. Él dice, yo tengo la mejor comida para ti. Jesús tiene la mejor comida, hermano. Aunque tú te sientas indigno, aunque tú digas, Dios, no puedo amar a mis hermanos. Muchos estamos así, hermanos. No podemos amar al que debemos de amar. Tenemos enemistades y me da tristeza decirlo, que aquí dentro de la iglesia tenemos enemistades con las personas, con los hermanos. Hay algunos que ya ni siquiera son hermanos, son la señora tal.
¿Sí o no, hermanos? Hasta nos quitamos el título de hermanos. ¿Sabes por qué? Porque estás enfermo, hermano. Porque no le estás diciendo al Señor, dame de tu comida. Yo quiero volver a amar, Señor. Y eso fue lo que pasó, hermano, cuando estuvimos en el primer amor. Amábamos, ¿sabes por qué? Porque estábamos llenos de Él, hermano. Por eso dice su palabra, busca las llenuras del Espíritu Santo, hermano. ¿Estás enfermo? No lo sé. Pero si hoy te diste cuenta que en lugar de amar, tu amor se ha enfriado, empieza a decirle a Dios, sáname, Señor. Y con esto termino. Yo quiero ser sano. No podemos obligar a nadie a ir a predicar a los hospitales. No podemos a nadie a obligarlo a que vayamos a repartir folletos. Porque si estás enfermo, hermano, es muy difícil que lo hagas. Pero cuando tú comienzas a amar, cuando empiezas a ser sanado por Jesús, no solamente vas a ir a los hospitales, sino vas a hacer lo que hicieron los discípulos en Hechos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, lleno del Espíritu Santo, hermano. Ese fue el secreto de la iglesia. Por eso Jesús se tuvo que manifestar otra vez a la iglesia cuando Él murió, no solo para comprobar que resucitó, sino para sanar a su iglesia, hermano. Y eso no ha cambiado, hermano, porque eso vivieron los discípulos. Y los que siguieron en la primera iglesia vieron cómo mataron a Pablo, vieron cómo mataron a Pedro, vieron cómo mataron a grandes siervos de Dios, hermano. Lo vieron. Y yo estoy seguro que Jesús se manifestó a ellos. Y por eso también nosotros, hermano, estamos viendo cómo el narco mata pastores, mata gente inocente, hermano, gente trabajadora, le quita su dinero. ¿Qué necesitamos? Correr al médico de médicos, hermano. No busques la ayuda en el hombre. Si tu marido te dañó, si el hermano te dañó, ve con el médico de médicos, hermano, y dile: yo quiero ser sanado, yo quiero ser libre, Señor. No le eches la culpa a nadie, hermano. Ese es el peor error de nosotros como cristianos, decir, por culpa de él. No, hermano. Jesús dijo bien claro: mira, por la maldad tu amor se va a enfriar. Y no hizo excepción Jesús. ¿O todos los que estamos aquí somos buenos, hermanos? Somos malos, hermanos. Del corazón sale ¿qué? Lo malo. Todo lo malo, hermanos. Me preguntaban, yo no entiendo cómo la persona que me trajo al templo es la persona que está cometiendo estas cosas malas. Le digo, es que es así, hermana. Así va a ser. Jesús lo dijo. Que sí, aquel que veías como ángel ahora ya es un demonio. Pues sí, porque somos malos. Pero que eso no afecte tu corazón. Y si lo afecta, Jesús no dijo que no le iba a afectar, lo está afectando. Entonces ve y dile, dame de tu alimento. Sáname, Señor, para que yo pueda amar a mi prójimo. Amén. Así que hoy te invito a que te pongas de pie.